Un hombre sentado tras una mesa, contando monedas, rodeado de recelos, desprecios y silencio. Todos lo miran, pero nadie lo ve. Para ellos es solo un traidor, un recaudador de impuestos al servicio de Roma, un pecador sin remedio. Y, sin embargo, aquel día, una voz se detuvo frente a él y lo llamó por su nombre: «Sígueme». Aquel momento lo cambió todo. Ese hombre era Mateo, y fue precisamente él quien escribiría uno de los relatos más poderosos y determinantes de la historia, el Evangelio según San Mateo. ¿Cómo pudo un publicano convertirse en uno de los 12 apóstoles? ¿Qué vio Jesús en él que nadie más pudo ver? ¿Y cómo es que, siglos después, su palabra sigue resonando con fuerza en millones de corazones? Hoy descubrirás no solo su historia, sino también su transformación, su misión y su legado eterno, porque la vida de Mateo no fue simplemente una conversión, fue un llamado a cambiar el mundo desde las sombras. ¿Y tú, alguna vez te has sentido indigno de ser elegido? Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu like. Este viaje apenas comienza. Para entender a Mateo, debemos primero entender el mundo que lo rodeaba. Estamos en el siglo I, en una región dominada por el Imperio Romano, Judea, una tierra sagrada, marcada por siglos de promesas divinas, pero sometida por la bota del César. Las tensiones eran constantes. La población judía vivía atrapada entre su fidelidad a Dios y la opresión romana. Y en medio de este conflicto surgía una figura temida y despreciada, el publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. No solo cobraban tributos para Roma, sino que además solían enriquecerse cobrando más de lo debido. Para los judíos piadosos, un publicano era un traidor, un impuro, alguien que había vendido su alma por unas monedas. Mateo era uno de ellos. Su nombre hebreo era Leví, y según el Evangelio, tenía su mesa de cobros en Cafarnaúm, una ciudad fronteriza con gran tránsito comercial. Su posición era estratégica. Veía pasar caravanas, pescadores, comerciantes, y también el desprecio en los rostros de su propio pueblo. La ironía es que, pese a manejar dinero a diario, Mateo era un hombre vacío. Las monedas no compraban el respeto ni la paz interior. Él lo sabía, y aunque parecía no importarle, quizás, en su interior, anhelaba otra vida, algo más. En Cafarnaúm, además, Mateo era testigo de algo nuevo. Rumores, voces que hablaban de un hombre diferente, alguien que sanaba, que perdonaba, que hablaba con autoridad, Jesús de Nazaret. Mientras otros lo seguían con esperanza, Mateo lo observaba desde lejos, oculto detrás de su mesa. Era un espectador. Nunca imaginó que él también sería llamado. No tenía el perfil, no tenía la vida correcta. ¿Qué podía querer Dios de alguien como él? Pero Dios no mira como los hombres miran. Y así, entre impuestos y registros, entre la culpa y la rutina, Mateo vivía los días que lo llevarían a un destino impensado. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de escribir una de las historias más trascendentales de todos los tiempos. Un día cualquiera, o eso parecía, el sol caía sobre Cafarnaúm como todos los días. Mateo estaba en su mesa de siempre, revisando cifras, contando monedas, ignorando las miradas que lo juzgaban. Las manos de Mateo eran hábiles para los números, pero torpes para la compasión. Su trabajo no requería ternura, solo precisión y una piel dura. Y entonces ocurrió. Jesús pasaba por allí. No era la primera vez. Ya se hablaba de él. Sanaba enfermos, enseñaba con autoridad, desafiaba a los fariseos. Y lo más extraño de todo, comía con pecadores. Lo acompañaba un grupo de hombres diversos, ninguno de ellos un rabino reconocido, pescadores, hombres simples, pero había algo en ellos, algo distinto. Jesús se detuvo. Miró directamente a Mateo. Nadie más lo hacía así, no con desprecio,
no con condena. Lo miró como quien ve más allá de lo que los ojos pueden captar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y entonces pronunció dos palabras que lo cambiarían todo: sígueme. No hubo sermón, no hubo exigencia, solo una invitación, una llamada directa al alma. Y Mateo se levantó, lo dejó todo: la mesa, el dinero, los registros, todo lo que hasta entonces había definido su vida. Fue una decisión radical, incomprensible para muchos, pero cuando la luz atraviesa la oscuridad, no hay marcha atrás. Este momento es recogido por los evangelios con una fuerza especial. En Mateo 9, versículo 9, él mismo lo narra con una sobriedad asombrosa. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. No da detalles, no explica emociones, pero detrás de esa frase hay un universo entero de redención. Imagina a los demás discípulos. ¿Qué pensaron? ¿Cómo recibieron a un publicano como hermano? Algunos quizás lo miraron con sospecha, otros con recelo, pero Jesús no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y Mateo, al sentirse elegido, vivió un tipo de libertad que jamás había experimentado. Por primera vez, no tenía que esconderse tras el dinero, ni justificarse ante nadie. Jesús lo había llamado, y con ese llamado le había dado dignidad. La casa de Mateo fue, entonces, escenario de uno de los momentos más escandalosos del ministerio de Jesús, un banquete con publicanos y pecadores. Los fariseos se escandalizaron. ¿Cómo podía este rabí compartir mesa con semejante gente? Pero Jesús respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Con esta frase, Jesús no solo defendía a Mateo, revelaba el corazón de Dios. Desde aquel instante, Mateo no volvió a ser el mismo. Su corazón, endurecido por años de desprecio, se volvió tierra fértil para la verdad. Donde antes había monedas, ahora había palabras. Donde antes había intereses, ahora había fe. Ser llamado fue solo el principio. Mateo había dejado su mesa, pero ahora debía dejar algo más difícil: sus antiguos hábitos, su visión del mundo, sus miedos. El camino del discipulado no es solo físico, es interior. Al seguir a Jesús, Mateo se encontró en un entorno totalmente distinto al que conocía. Ya no era el recaudador distante y frío. Ahora formaba parte de un grupo singular, lleno de personalidades distintas, cada uno con su historia, con sus heridas, con su forma de buscar al Mesías. Pescadores como Pedro y Andrés, revolucionarios como Simón el Celote, idealistas como Juan, y él, el ex publicano. ¿Lo aceptaban? ¿Desconfiaban de él? Tal vez. Pero Jesús no hacía distinción. A todos los trataba con la misma cercanía, con la misma exigencia de amor y de renuncia. Mateo empezó a observar no solo los milagros, sino el corazón del Maestro. Sus palabras no eran retóricas, iban al alma. Hablaba del reino de los cielos, no como un trono terrenal, sino como una realidad viva que ya estaba entre ellos. Hablaba de perdón, incluso para los enemigos, de pureza interior, de mansedumbre. Para alguien que había vivido entre cálculos y negociaciones, todo esto era desconcertante, pero a la vez era liberador. Y entonces Mateo comenzó a cambiar. Escuchaba con atención, tomaba nota en su interior, se convirtió en un observador cuidadoso de cada palabra, de cada gesto. Su mente, entrenada para registrar cifras, ahora registraba parábolas. Donde antes había cuentas, ahora había memoria viva de lo divino. A menudo Jesús se rodeaba de multitudes. Mateo estaba allí,
entre la gente, viendo rostros que antes solo le habrían importado como contribuyentes. Ahora eran hermanos, personas heridas, como él lo había estado, y eso le daba compasión. La transformación no fue instantánea, pero sí profunda. Mateo entendió que no bastaba con dejar el pasado, había que construir un presente nuevo, uno donde el amor fuese ley y la misericordia, justicia. Su camino como discípulo fue silencioso, sin protagonismo estridente, pero su cercanía al corazón de Jesús lo marcaría para siempre. Y en esa escuela viviente de amor, Mateo, el publicano, comenzaba a convertirse en evangelista. No todos los discípulos de Jesús dejaron por escrito su testimonio, pero Mateo sí lo hizo, y lo que escribió se convirtió en uno de los textos más leídos, más estudiados y más sagrados de la historia, el Evangelio según San Mateo. Pero, ¿realmente fue Mateo quien lo escribió? La tradición cristiana primitiva lo afirma. Papías, uno de los primeros padres de la Iglesia, ya en el siglo II sostenía que Mateo había escrito un evangelio en lengua hebrea, que luego fue traducido al griego. Aunque algunos estudiosos modernos debaten los detalles, lo cierto es que el texto que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo refleja un conocimiento profundo del mundo judío y una intención muy clara: mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y si alguien entendía lo que significaba sentirse fuera del pueblo, era Mateo. Su evangelio está cuidadosamente estructurado. No es solo una crónica de hechos, es una obra pensada, dirigida a una audiencia que conocía la ley, los profetas, las promesas de Dios a Israel. Por eso, Mateo cita constantemente el Antiguo Testamento. Más de 60 veces enlaza las palabras y los actos de Jesús con profecías antiguas. Está construyendo un puente entre el pasado y el presente, entre la ley y la gracia. En sus primeras líneas, Mateo hace algo audaz. Presenta una genealogía, pero no cualquier genealogía. Es la línea directa que une a Jesús con Abraham, pasando por David. Es la manera más directa de declarar: este es el Mesías que esperábamos. Pero lo que hace más poderoso al Evangelio de Mateo no es solo su teología, sino su sensibilidad. Es en su texto donde encontramos el Sermón del Monte, en su forma más completa. Bienaventuranzas que elevan al humilde, palabras que atraviesan el alma. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los perseguidos por causa de la justicia. Mateo también es el único que registra con detalle la figura de los magos de Oriente. Él, que había sido despreciado por ser aliado de extranjeros, muestra cómo incluso sabios paganos reconocieron a Jesús desde el principio. Su visión del reino de Dios es universal, abierta a todos, como lo fue su propia historia. En sus parábolas se nota la mente analítica de un antiguo recaudador. Ordena los discursos de Jesús en bloques temáticos, 5 grandes discursos que estructuran su obra. Algunos ven en esto un paralelo con los 5 libros de Moisés, como si Mateo dijera: aquí está la nueva Torá, revelada por el Hijo. Y al final de su evangelio, Mateo nos deja una escena que cambió la historia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el gran envío, la apertura del reino a todos los pueblos, el anuncio de que nadie queda fuera, ni siquiera un antiguo publicano. La mirada de Mateo es única. Él no escribe desde el poder, ni desde la pureza legal. Escribe desde la experiencia de haber sido llamado desde lo más bajo, y por eso su evangelio tiene una fuerza especial. No solo habla de milagros, habla de transformación, de que nadie está tan lejos como para no ser encontrado por Dios. Y hoy, más de 2000 años después, sus palabras siguen iluminando, siguen invitando, siguen recordándonos que la historia de Dios con los hombres
También se escribe con los caídos, con los olvidados, con los que un día escucharon una voz que les dijo, «Sígueme». La historia de Mateo no termina en su evangelio. De hecho, ahí es donde comienza su legado más profundo, porque Mateo no fue solo un hombre transformado por Jesús, fue también un recordatorio vivo de algo que todos olvidamos, que la gracia no se gana, se recibe, y que Dios no elige a los más preparados, sino que prepara a los que elige. A través de Mateo, el mensaje de Jesús llegó a miles, luego a millones, y hoy a miles de millones. Pero más allá de cifras, su impacto es espiritual, íntimo. Su vida nos enseña que nadie está tan lejos como para no poder volver, que incluso quienes viven envueltos en el ruido del dinero, el juicio ajeno o la culpa silenciosa pueden ser llamados a la luz. Mateo representa al marginado, al que fue rechazado, al que traicionó y fue perdonado. Su evangelio pone un énfasis especial en el reino de los cielos. A diferencia de otros evangelistas que hablan del reino de Dios, Mateo emplea esta expresión respetuosa, profundamente judía, pero con un mensaje nuevo. Ese reino no es lejano, está cerca, está dentro de ti, y ese reino no se conquista con fuerza, se recibe con humildad. También fue Mateo quien recogió aquella poderosa frase de Jesús, «Misericordia quiero y no sacrificios», una sentencia que resume la nueva lógica del amor divino. Donde antes la ley era el centro, ahora lo es el corazón. Donde antes el mérito, ahora la compasión. Mateo vivió esto en carne propia. Por eso lo entendió también. Su legado también es esperanza para los que sienten que ya es tarde, que sus errores pesan demasiado. Porque si Jesús vio algo en él, también puede verlo en ti. El amor de Dios no busca méritos, busca disponibilidad, corazones que, como el de Mateo, estén dispuestos a levantarse y dejarlo todo. Y quizás lo más hermoso de su historia es esto: Mateo no volvió a su antiguo nombre Leví, no volvió a su pasado, no volvió a su mesa de recaudador. A partir del encuentro con Cristo fue otro, y ese otro dejó huella eterna. ¿No es acaso el anhelo más profundo del alma humana? Ser transformado, empezar de nuevo, dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para algo más alto. Mateo lo hizo, tú también puedes hacerlo. Después de la resurrección de Cristo, el mundo para los discípulos dejó de ser un lugar familiar. Ya no se trataba solo de seguir al Maestro, ahora debían representarlo, dar testimonio, llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Mateo, el antiguo recaudador, ahora transformado en evangelista, fue uno de los que aceptaron con mayor claridad el peso y la gloria de esa misión. Según la tradición más aceptada, Mateo permaneció en Jerusalén durante un tiempo, anunciando la buena nueva a sus propios hermanos, los judíos. Era su gente. Conocía su mentalidad, sus dudas, sus esperanzas, y aunque para muchos él seguía siendo un pecador reformado, ahora hablaba con una autoridad distinta. Ya no hablaba como Leví, el recaudador, sino como Mateo, el testigo de Cristo. Desde allí comenzó un viaje misionero que lo llevaría por tierras lejanas. Algunos relatos lo sitúan predicando en Siria, en Macedonia, en Persia, y especialmente en Etiopía, donde su nombre quedó grabado en la memoria cristiana de esa región. En Etiopía, Mateo habría fundado comunidades cristianas, instruyendo a nuevos creyentes y anunciando el mensaje del reino con poder. La tradición cuenta que realizó milagros, convirtió a reyes y enfrentó con valentía las amenazas de quienes querían silenciar la nueva fe. Pero no todos recibieron el Evangelio con brazos abiertos. La presencia de Mateo incomodaba a los poderes religiosos y políticos locales. Su predicación no era agresiva, pero sí firme. Denunciaba la idolatría, promovía la caridad e insistía en la dignidad de todos los hombres.
Para un mundo acostumbrado a las castas, eso era una revolución. Según una antigua tradición recogida en algunos martirologios, Mateo fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía, un acto profundamente simbólico. Murió con las manos alzadas al cielo, entregando el cuerpo de Cristo, justo cuando ofrecía su propio cuerpo en sacrificio. Así, la vida de Mateo se cerró como había empezado, con una respuesta. La primera vez, había dejado la mesa de los tributos para seguir a Jesús. La última vez, entregó su vida mientras compartía la mesa sagrada del Cordero. Su muerte no fue una tragedia, fue un acto de fidelidad. Su sangre, como la de tantos mártires, fue semilla de nuevos creyentes, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los pilares de la iglesia naciente. Hoy, en muchas iglesias del mundo, se le honra como santo. Mateo no fue un teólogo de academia, fue un hombre que conoció el peso del pecado y la fuerza de la gracia. Por eso su predicación tenía poder, porque hablaba desde la experiencia, desde la conversión real. San Mateo no solo dejó una huella en las Escrituras, su figura se arraigó profundamente en la tradición cristiana, tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre fue venerado por los primeros cristianos, no solo por ser apóstol, sino por su testimonio de redención y por haber sido instrumento de uno de los textos más sagrados de la fe. Desde los primeros siglos, su evangelio fue el más utilizado en la liturgia cristiana. Su lenguaje claro, su estructura organizada y su fuerte conexión con las profecías hebreas lo hacían ideal para explicar a los nuevos creyentes quién era realmente Jesús, el Mesías esperado. En el arte cristiano, Mateo fue representado como uno de los 4 evangelistas y se le asoció con la figura del hombre alado o ángel, símbolo que proviene de la visión del profeta Ezequiel y del Apocalipsis de San Juan. Esta imagen representa la humanidad de Cristo, pues Mateo inicia su evangelio narrando su genealogía, subrayando que Dios se hizo hombre. A lo largo de los siglos, numerosas iglesias, basílicas y catedrales fueron dedicadas a su nombre. Relicarios en Salerno, Italia, afirman contener sus restos, atrayendo peregrinos desde la Edad Media. Su testimonio cruzó fronteras y épocas, y su evangelio fue semilla en culturas de todo el mundo. San Mateo también fue considerado patrono de los contadores, banqueros y funcionarios públicos, una señal de que Dios puede redimir incluso las ocupaciones más despreciadas si son vividas con justicia y compasión. En él, la Iglesia ve la imagen del pecador redimido, del hombre que, habiendo sido esclavo del sistema, encontró libertad en la palabra. Y su voz, escrita hace casi 2000 años, sigue hablándole al mundo de hoy. La historia de San Mateo es más que la biografía de un apóstol. Es un espejo, un reflejo de lo que ocurre cuando alguien, atrapado en su rutina, su culpa o su ambición, escucha una voz distinta, una voz que no condena, sino que llama, una voz que no exige méritos, sino un corazón dispuesto. Mateo no era el candidato ideal, no era un hombre justo según los estándares religiosos de su tiempo, era un publicano, un cobrador de impuestos, un marginado, y sin embargo, fue visto, fue elegido, fue transformado. Jesús no lo ignoró, no lo evitó, se acercó a su mesa, lo miró a los ojos y lo invitó a una nueva vida. Ese simple gesto cambió la historia. Porque cuando Dios llama, no lo hace desde la exigencia, sino desde la misericordia. Él no espera que estemos perfectos para comenzar. Empieza con nosotros justo donde estamos, como con Mateo. Y lo más impactante es que Mateo no solo siguió a Jesús, lo entendió, lo comprendió con tal profundidad que fue capaz de escribir su historia, de ordenarla, de transmitirla con precisión y ternura. Su evangelio sigue siendo uno de los pilares de la fe cristiana, no porque sea el más elaborado,
sino porque fue escrito desde el corazón de alguien que fue tocado por la gracia. Su vida es testimonio de que nadie está fuera del alcance de Dios, nadie ha caído tan bajo como para no poder ser levantado, y nadie, absolutamente nadie, está excluido del reino de los cielos, si decide responder al llamado. Tú también puedes vivir ese cambio. Tú también puedes levantarte de tu mesa, del lugar donde estás estancado, y comenzar un nuevo camino. El mundo necesita más Mateos, más personas dispuestas a dejarlo todo por algo eterno, a escribir nuevas páginas de luz en medio de tanta oscuridad. Y ahora, si esta historia te habló, si te inspiró o te hizo pensar, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué parte de la vida de San Mateo te conmovió más? No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Aquí seguimos explorando las vidas de aquellos que caminaron con Jesús, para entender mejor cómo también nosotros podemos caminar hacia Él. Bendiciones.